Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro capítulo de Sin Manual. Este capítulo, la verdad, se me antoja que va a ser muy inspirador. Es un capítulo donde les voy a presentar o vamos a conocer una historia hermosa, una historia cargada de verdad, de vida. Y siempre, yo además estoy convencida de ello, la realidad supera la ficción, definitivamente. Esta es la historia de una venezolana que, bueno, con una fortaleza admirable, ha logrado fuera de nuestro país, como tantos venezolanos emigrantes, bueno, una vida impresionantemente exitosa después de atravesar una dura y fuerte tempestad. Sin más preámbulos, nos vamos a Estados Unidos y saludo a Marietba Carrero. Mari, gracias por estar en Sin Manual. No, gracias a ti. De verdad que el honor es para mí, sobre todo porque eres la primera persona que me entrevista de Venezuela. Lo habían hecho muchos medios internacionales, pero de Venezuela me enorgullece mucho que seas tú, por mi admiración y mi respeto hacia ti y por supuesto por llegar a mi público de Venezuela. Bueno, cuento por encimita quién eres. Fundadora de Shopping People, eres ingeniera mecánica, coach, especialista en marca personal. Solo esta pequeña abreboca, esta pequeña introducción. Una venezolana que decidió, o a veces uno no lo decide, ¿no? La vida te obliga, te lleva a dar esos pasos de abandonar tu país, de abandonar tu tierra, tus olores, tus sabores, tus colores, tus amaneceres, tus escenarios y probar suerte o probar a lo que sabe la vida, a lo que sabe el fracaso y a lo que sabe el éxito en otros rumbos. Entonces quisiera que tú pues comenzaras obviamente haciéndonos un pequeño bosquejo de tu vida y cuando decides, porque además lo que me impresiona es lo relativamente rápido que tú logras todo lo que has logrado. Bueno, primero creo que lo más difícil de salir de Venezuela es la familia, es perder esos abrazos de familia que todos extrañamos. Y decidimos salir por un tema de inseguridad. Tuve que sacar a mi hija del país primero y luego venirme yo 2 años después que logré reunir para venirme a verla. Estando aquí fue así de simple. Un día la niña me dijo, bueno, una niña de 20 años en ese momento, me dijo, mami, ¿qué vas a hacer en Venezuela si yo soy lo único que tienes? Quédate conmigo. Y entendí que era la forma de ayudarla y de orientarla en un camino que estaba perdida porque llegó a construcción, llegó a limpiar mesas también, cosa que jamás había hecho. Y decidí quedarme y empezar a trabajar. Empecé a trabajar como todos, en un restaurante, escondida, porque en ese momento había un trámite súper complicado para hacer el asilo político, tardaba un poquito más. Y bueno, lo único que conseguí en su momento era en cocina. Y estuvimos 8 meses trabajando en cocina, yo en cocina y la niña de mesonera, justo con una venezolana. Estuvimos 8 meses, durante esos 8 meses jamás me pagaron. Siempre me hicieron intercambio de comida de casa por mi trabajo. Cosa que a mí me pareció normal. Y cuando la gente me pregunta cómo te parecía normal, y yo le decía, estaba demasiado abrumada en otro país, en otra forma de trabajo que no conocía por completo y me dejé llevar mucho por lo que la gente me decía, sin saber cuál era la realidad. Ahí estuvimos durante 8 meses trabajando hasta que decidí salir de allí. En el momento que decido salir del restaurante, la señora roba mis papeles, me quedé indocumentada. Perdí toda mi documentación, no tenía, aunque estaba legal en el país, no tenía documentación como pedir otro trabajo. Mari, y tuve que dime. Te voy a ir interrumpiendo porque esta historia tan intensa tiene pues varios pasos. Primero, ¿qué hacías en Venezuela? Tú naciste en Mérida. Yo nací en un pueblito de Mérida que se llama Bailadores. Claro.
Soy de allí, muy orgullosa de la playa Bailadores. Lo que pasa es que, bueno, es un pueblo pequeño, casi nadie lo conoce, pero nací allá, viví toda mi vida ahí. Luego me fui a estudiar a Mérida. Estudié, me gradué en la Universidad de Ingeniero Mecánico y luego, como toda venezolana echada para adelante, quise ir a la capital y llegué a la capital con mi título y empecé a trabajar en el aeropuerto de Maiquetía. Ok, ¿qué hacías en el aeropuerto? En la parte de mantenimiento, estaba en la dirección de proyectos, en la parte de proyectos. Y un día decido dejarlo porque ya era mucha presión. Me contratan en Ciudad Banesco, cuando inauguraron Ciudad Banesco. Estuve de directora de proyectos 2 años en Ciudad Banesco, en Caracas. Y luego un día, recuerdo tanto como hoy, que mi hija me dice, mamá, yo quiero una mamá normal. Quiero ver a mi mamá todo el tiempo. Yo trabajaba sábados, domingos, en la noche, y decido emigrar a Valera, que estaba mi hermana allí, y montar una empresa. Duré 12, 14 años en Valera, tenía administradoras de condominio, administraba condominios, me iba muy bien, tenía restaurantes, tuve restaurantes de sushi. Leyendo en tu historia personal, entiendo que sales prácticamente sin nada, solo con $200. Sí, yo tuve digamos, la mala oportunidad, la mala suerte de salir en aquel momento en que hubo una devaluación terrible, no valía nada, y lo que teníamos, que era, digamos, considerable para muchos de nosotros, se volvió nada. Yo lo que pude salir fue vender algunas prendas que tenía y logré recoger $2.000. Recuerdo que el Dos pasaje me mil. costó, sí, pero el pasaje costó 1.800, mil Oh, setecientos dólares en ese momento, que eran unos pasajes que tú te quedabas loca. O sea, era una Venezuela que yo la cuento y siguen nadie siendo lo entiende así, porque, no te preocupes, siguen siendo así de así, caros, sí, bueno, todavía. no lo sé, pero era casi que ir a Europa. Cuando Mm, antes de venir a Miami, yo recuerdo que yo venía a Miami en la mañana, me devolvía en la tarde, eran $300, mm. que había un vuelo en la mañana de eso. Y me quedaban $200. Compré el pasaje y me quedaban $200 y con eso decidí venirme. Ok, entonces, tú me cuentas o nos cuentas que llegas a trabajar en un local de una venezolana que te Sí, ofrecía, señor, de una venezolana. ok, que te ofrecía lugar donde dormir con tu hija, en teoría Ujú. te iba a pagar y además comida. Exacto. A cambio de que tú cocinaras, que estuvieses no expuesta porque no tenías papeles, y tu niña sí tenía algún tipo de papeles. Sí, sí, todos. Ella ya le habían aceptado su asilo político, tenía su permiso de trabajo, tenía absolutamente todo. Y el cambio del trabajo era porque, como yo manejaba también mis restaurantes en Venezuela, pues le hiciera toda la parte administrativa y toda la parte, digamos, el know-how del negocio para que el negocio caminara, porque era un negocio nuevo. Ok. ¿Comenzaste en eso o estabas era picando cebollas y papas? No, peor, limpiando pisos. Luego me ascendieron a picar cebollas y papas, a hacer Oh. comida. Realmente yo hacía de todo, de todo. Yo creo que la necesidad te ayuda a hacer de todo. ¿Y eso fueron cuántos meses? 8. 8, 8 meses. Ajá. Y Sin un día libre, sin un día de pago, 8 meses. a lo largo de esos 8 meses, ¿no pensabas en devolverte? ¿No pensabas en tu restaurante de sushi en Venezuela? ¿No pensabas en tu equipo como gerente con la administradora? O sea, ¿qué pasaba por tu cabeza? Pasaban muchas cosas, Ana, pero era más el valor de ser mamá, el valor de saber que la única forma de que mi hija progresara es que estuviera aquí en Estados Unidos, que la única forma de que mi hija lograra un futuro era sacrificándome en ese momento para ayudarla a echar para adelante, para que estudiara. Entonces, era muy difícil, sí, había muchas veces que me quería devolver, por supuesto. Uno extraña lo que es, extraña lo que tiene, y más cuando estás realmente muy incómoda y haciendo cosas que en tu vida jamás habías hecho. Pero creo que el amor de madre te lleva a soportar muchas cosas, a tolerar. Y yo siempre ponía mi fe en Dios y le decía, Dios, esto es lo que necesitamos para que mi hija salga adelante. Y aquí me voy a quedar. Ajá. Entonces, estamos limpiando pisos, picando cebollas, trabajando de lunes a lunes, incluido fines de semana. ¿Y qué pasaba que no te pagaban? No, nunca había dinero.
te voy a pagar, no te preocupes, cuando te dé todo tu dinero está acumulado, sigue trabajando. Y la verdad creo que el miedo, porque había muchas amenazas, y eso que no era este momento, ¿no? En su momento había muchas amenazas de que ten cuidado, no puedes hablar mucho porque tú eres inmigrante, yo soy ciudadana. Y sí había como esa amenaza constante que tú por ignorancia la creías posible. Claro, claro. ¿Tú habías iniciado algún proceso para legalizar tu estadía allá? Total. Totalmente. Yo llegué, en el momento que llegué y decidí quedarme, legalicé absolutamente todo. Ok. Pero el tiempo de entrega del permiso de trabajo eran alrededor de 7 meses, Ajá. 5 o 7 meses. Eso era lo que yo tenía que esperar para, digamos, buscar otro trabajo porque sin permiso de trabajo no lo podía conseguir. Entonces tenía que estar ahí. Además que mi permiso de trabajo iba a llegar a la casa donde yo estaba. Esa era la dirección que tenía. Claro, claro. ¿Y eso llegó en algún momento? Llegó, yo tengo pruebas de que el permiso de trabajo llegó, de Ah, que pero no todos te lo mis papeles dieron. llegaron. Nunca me los dieron. Nunca me los dieron. Ok, y me dices que es una venezolana la que estaba al frente de eso. Una venezolana. Las dos personas que más me han hecho daño aquí en Estados Unidos han sido venezolanas. Oh, Y aún así sigo ayudando a gente en Venezuela. Y aún así sigo creyendo en que los buenos somos más. Y ese es mi empeño en hacer valer que somos más los buenos que los malos. absolutamente. Aunque las dos personas que más me han hecho daño son venezolanas, lamentablemente. Y entonces, ¿cómo fue ese día que te levantaste y dijiste, porque tú no sabías que te había llegado entonces la información que legalizaba tu estatus ahí en Estados Unidos? ¿Cómo No. fue esa mañana que dijiste, hija, nos vamos de aquí, no tengo papeles, no vamos a tener trabajo, pero nos vamos? ¿Cómo fue? ¿Qué te hizo dar el paso definitivo? El paso definitivo me lo hizo dar el maltrato. Había mucho maltrato, o sea, pero maltrato que lo que se cuenta, que todo el mundo cree que es película y novelas, existía. Un día yo le digo a mi hija, mami, faltan 3 días para que lleguen los papeles porque una persona americana me había enseñado a hacerle seguimiento a los papeles ¿Cómo? y hacerle seguimiento al correo, por correo. Tú creabas una cuenta Ok, y te iban llegando como los updates del estatus de los papeles, que yo supe un mes antes cuando empecé a comentar lo que me estaba pasando. claro. Cuando esa persona intuyó que ya me iban a llegar los papeles, ella me bota de su casa. Un día salí a la farmacia y cuando entro a la casa no tenía cómo entrar. No tenía llave, había cambiado las cerraduras, había dejado todas mis cosas allí adentro, mi ropa, mis carteras, o sea, todo. Mi ropa, mis carteras no, porque en ese momento no tenía nada, pero digamos mi ropa de diario, hasta mi cartera de diario. Y yo a partir de ese momento no pude entrar más nunca a la Ah, casa. no fue que tú te fuiste, fue que te sacaron. No, que me votaron. Por eso yo digo que yo soy la experta de que me voten. ¿Qué? ¿Y por qué habría hecho eso? Ella intuía que yo me iba a ir, definitivamente, y la forma de poderme Ah, controlar era teniendo los papeles y teniendo mis cosas, mi ay, Dios. ropa, porque obviamente no sabía cómo iba a vivir. Cosas de Dios. Logré dormir 4 días en un carro Con tu eh, hija. con mi hija. ¿Dinero? Logramos. ¿Perdón? ¿Dinero? Dinero no teníamos, teníamos $20. Y justo en ese momento solo daba gracias a Dios que todos mis empleados en Venezuela tenían casa y comida. Claro, Incluso la señora que trabajaba para mí, que trabajó durante muchos años, en dormía en mi Venezuela. casa y tenía comida en Venezuela. Claro. Y eso era lo único que yo agradecía, que lo que estaba pasando lo estaba pasando yo y no lo estaban pasando toda mi gente en Venezuela. ¿Y qué comieron? ¿Con $20? Compramos una pizza, yo siempre subo la foto de la pizza y dividimos los pedazos en los días que teníamos. Una pizza de $5. Ajá. A ver, ¿cómo se repartían en un carro las dos en el asiento de atrás? Mira, hubo muchas cosas lindas, muchas cosas que tú dices, ¿por qué le dabas gracias a Dios? Yo tengo videos de ese momento orando, dándole gracias a Dios. He sido una mujer de fe desde pequeña y le decía a Dios, todo va a pasar. Al tercer día, la señora nos llama y de verdad que pensamos que nos iba a dar nos iba a dar los papeles, las cosas, y nos llama para decirme que me iba a meter presa porque yo me había robado el carro en el que teníamos. El carro que teníamos estaba a nombre de ella porque, bueno, cosas de la vida, ella nos dijo que tenemos que poner el carro a su nombre
porque no teníamos papeles, cosa que hicimos inmediatamente. Ella me llama y me dice, mira, te voy a denunciar de que me robaste el carro y vas a ir presa. Y así es que te van a poder deportar. Ya ella tenía mis papeles en su mano, porque ya yo tenía toda esa información. En ese momento mi hija llama a una persona que habíamos conocido en el restaurante que manejaba el tema de las placas de los carros, de los títulos de los carros acá en Estados Unidos, y le comenta lo que nos estaba pasando. Y esa persona nos dice, mire, ven a mi oficina porque eso no es así. Y yo soy testigo de que ustedes compraron ese carro. Cuando este señor nos abre las puertas de su oficina, le comentamos todo lo que estaba pasando. Te podrás imaginar mi pena, Ana, de ver una persona que yo tenía 3 días sin bañarme, sin peinarme, o sea, para que me viera en ese estado, cuando aunque yo estuviera en cocina siempre estaba impecable. Empezamos a contarle todo lo que nos pasó y ese señor fue un ángel en nuestro camino. Fue el que nos ayudó a salir adelante y nos ayudó a que nos devolvieran el carro. Y bueno, no me devolvieron los papeles, pero por lo menos nos devolvieron el carro y nos devolvieron algunas cosas que teníamos en la casa. Porque él fue el que abogó por nosotros. Pero ¿cómo comenzaron ustedes cómo compraron un carro si si a ti no te pagaban? ¿De dónde sacaban ustedes? Mi hija sí tenía sueldo, mi hija tenía los papeles, mi hija tenía 2 trabajos, mi hija tenía sueldo. Okay. Y yo en ese momento logré vender uno de mis carros en Venezuela y completamos no era un carro, era un carrito. Okay. Muy viejo, que todavía nos reímos de todo lo que nos pasó en ese carrito, ¿no? Pero era para andar, era un carrito bien, bien, bien sencillo, del año, no sé, 2008, 2006, era una cosa loca. A ver, una noche puede resultar eterna o puede pasar muy rápido. Cuando hay una adversidad así, es bastante oscura, incluso el día también puede ser muy oscuro. Encontrarte sin lo poco, porque te cerraron la puerta, sin ni siquiera tu ropa, nada, sin un baño, sin lo mínimo y sin saber qué va a pasar. Porque una cosa es una aventura, vamos a dormir en un carro, ok, chévere, pero el tercer día te vas para tu casa o al segundo día o al día siguiente. ¿Qué pensabas? ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Y cómo reaccionaba tu hija? Porque por más que tenía 20 años... Mira, la peor parte, Ana, era que yo lo que no le perdonaré jamás a esa señora es que me lo haya hecho a mí, porque yo creo que uno es muy fuerte y la fe en Dios nunca te permite decaer. Era que mi hija hubiese tenido que pasar por eso. Y en ese momento, mira, yo nunca dije nada malo porque yo decía, tengo que darle el ejemplo a mi hija de que vamos a salir de esta. Wow. Y tengo que darle el ejemplo a mi hija de que Dios nos va a acompañar. Entonces nunca hubo una palabra del por qué me está pasando. Cuando entraban esos pensamientos tan difíciles que yo me volteaba y veía a mi hija, yo le decía, mami, todo va a pasar. Y todo va a pasar porque Dios siempre nos abraza. ¿Qué decía ella? Mira, cuando ella se ponía mal me decía, vamos a orar. Y de hecho ella fue la que tomó la decisión de llamar a esta persona para que nos ayudara, para explicarle lo que nos estaba pasando y que nos diera una luz, ¿no? Porque por supuesto él sí conoce las leyes, conocía todo lo que estaba pasando. Y yo todavía hoy le doy gracias a Dios, aunque en su momento peleé con ella porque el ego era muy grande. Yo no quería que nadie nos ayudara, no quería que nadie nos viera en ese estado. Pues gracias a Dios fue la decisión correcta. ¿Qué pasaba en Venezuela? ¿Tú le contabas a tu familia esa situación de extrema carencia? Lo supieron hace un año. Lo supieron hace menos de un año. Nosotros lo logramos ver hace un año. Y en ese momento fue que realmente supieron todo lo que había pasado. Ellos nunca supieron nada. Ok. Ya pasaron 20 minutos. Sería ya el tiempo de mi primer capítulo, ¿verdad? No hemos dicho quién eres tú aún. Lo que les puedo decir es que Marietba Carrero se viste con Carolina Herrera. Es una mujer destacadísima en el mundo de la moda. Se va de tú a tú en los festivales internacionales de moda. Es una mujer, bueno, que además tiene una academia, enseña a la gente experta en todo el arte de vestirse para triunfar. Es una personal shopper,
cómo del carro se salta, no a algo intermedio, no, a la luz, a lo más brillante y al éxito más grande. Lo vamos a dejar para el próximo capítulo, ¿te parece? Claro. Bueno, no te muevas de ahí. Vayan y preparen unas cotufas y entonces al regreso rapidito seguimos conversando con esta venezolana que nos deja boquiabiertos. Porque caramba, qué fortaleza, cómo no rendirse, cómo no llenarse de rabia, de odio, de impotencia, cómo no perder energía en eso, ¿no? Porque de tener tus necesidades cubiertas, de tener una vida hecha, empezar de esa manera, que la vida te haga tocar fondo y cómo puedes levantarte hasta donde Marietba se ha levantado. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual, busquen las cotufas, lo preparan y ya lo vamos a preparar a hacer.